Bueno, en este video les voy a hablar sobre las vivencias laborales de Gustavo Cuesta, un hombre de 73 años. Él solo cursó hasta quinto grado de primaria. Él empezó a trabajar muy joven. Empezó trabajando en el campo con su familia en su pueblo Marmato Caldas. Después migró a Cali con su abuela en busca como de mejores oportunidades. En esta ciudad él tuvo que desempeñar oficios varios. De los que se acordaba me nombró que empezó a trabajar en una cafetería surtiendo tintos a carniceros de la Galería Central de Cali. Después él se fue a trabajar con una familia española a un salón de belleza como aseador durante 2 años. Él tuvo la oportunidad, pues los jefes le presentaron la oportunidad de vivir con ellos, trabajando en un nuevo negocio. Para este nuevo negocio, uno de los jefes de él se tuvo que ir a importar maquinaria española para crear una microempresa de carpeta plástica, la cual la realizó en el patio de la casa de él. Esta empresa se llama, pues tuvo el nombre de Plásticos Artegrama. Mi abuelo me comentó que en esa empresa solo necesitaron un horno, que de hecho fue mandado a hacer aquí en Colombia, una máquina moldeadora, que fue la que importaron de España, y pues mucho personal. Para la creación de la carpeta plástica, mi abuelo me contaba que más o menos el proceso era preparar una pasta, preparar una pasta con una fórmula química que el jefe se la habían dado. Entonces, después de preparar esta pasta, se colocaba en unos moldes y de ahí se sacaban de la máquina moldeadora y se colocaban en una parrilla para ser llevada al horno durante 15 minutos. Después de ahí se sacaba se sacaba del horno y se colocaba en unas mesas para que los operarios lo lijaran con una cabulla, y de ahí sacaban ya la carpeta plástica lista. Resulta que el jefe decidió vender la empresa, es decir, decidió vender, pues como la empresa era en el patio de la casa de él decidió fue vender la maquinaria. Mi abuelo se fue a trabajar ahí se fue a trabajar con el señor a que le vendieron las máquinas por 3 meses, pero durante esos 3 meses el jefe estaba buscando una nueva oportunidad de empresa. Para eso volvió a España a importar nueva maquinaria, inyectores y sopladoras. Entonces, como el pedido era demasiado demorado, él decidió ir en busca de ayuda con sus amigos para que él adquiriera unas máquinas que mi amigo llamó máquinas hechizas, que eran máquinas manuales, una sopladora y 3 inyectoras. Me pareció que fue una estrategia muy buena debido a que él no se frenó por las circunstancias de tiempo en que se iba a demorar su pedido. Esto pues es un rol muy bueno que debería adquirir el ingeniero industrial para no frenarse y no dejarse afectar por problemas del entorno, que en este caso era el tiempo del pedido. Entonces él, con esta sopladora y con esas 3 inyectoras, él empezó a producir juguetes y envases plásticos. Él entró en el mercado de la innovación debido a que era pues una de las empresas que había impulsado pues este nuevo mercado. Cuando llegó la maquinaria fue un poco más automatizada, lo que le permitió a mi abuelo entrar como en ese trance de manual a automático. Entonces, como estas máquinas eran mucho más grandes, ellos se tuvieron que expandir y adquirir un nuevo local. Adquiriendo ese nuevo local, renombraron la empresa a Plásticos Artegramas y Distribución Internacional. El trabajo de mi abuelo era por turnos, de 7 a.m. a 5 p.m. Él adquiría un buen salario. El salario, la forma de pago empezó siendo quincenal y por último terminó siendo mensual. Este salario le alcanzaba a suplir sus necesidades. Mi abuelo contó que en esa empresa se sentía muy bien debido a la confianza que en él habían brindado, debido a que lo ascendían a pesar de sus limitaciones de escolaridad. Él empezó pues siendo un simple supervisor y ya después de ahí terminó siendo auxiliar del jefe de producción. Él contaba que él trabajaba en unas buenas condiciones de trabajo y aparte era muy unido con sus compañeros y trabajaba mucho en equipo. También había una buena relación con los jefes, de una relación respetuosa y una relación de escucha, es decir, que el jefe le permitía a ellos opinar y proponer ideas para mejorar la producción. Mi abuelo
Hubo una época que la empresa necesitaba muchos operarios para ensamblar. Mi abuelo le propuso al jefe la idea de, pues, distribuir ese trabajo a distintas personas, o sea, brindando mucha oportunidad de trabajo. Un primo de mi abuelo le comentó a él que en su empresa ellos llevaban trabajo a las mujeres del Buen Pastor, a las mujeres de la cárcel. Entonces mi abuelo le comentó esta idea a su jefe, el cual le pareció muy buena, y entonces ellos empezaron a llevar producto para que estas mujeres lo ensamblaran. Aparte, en el barrio donde ya habitaba mi abuelo, que era el 7 de agosto, él también empezó a llevar mucho pues trabajo a las amas de casa. Esto fue una buena estrategia de responsabilidad social que en toda empresa deben adquirir, y aparte de que todo ingeniero debe incentivar a que en su empresa, el donde él está laborando, realicen responsabilidad social, debido a que es muy bueno que se conozca el entorno donde se está trabajando y se incentiva el trabajo a la sociedad donde se está laborando. Mi abuelo me contaba que esta empresa era una empresa familiar y por eso empezaron a haber problemas y esta empresa se separó. Entonces mi abuelo le tocó irse con una familia, y donde empezó como a recibir maltratos, pues en el sentido de que lo llevaron a trabajar, o sea, lo llevaron a trabajar como portero. O sea, le pareció un mal trabajo después de todo lo que él le había dedicado a la empresa, que terminara siendo así. Entonces empezaron a hacer pleitos y empezaron a hacer cosas legales, por lo que pues él ya lo último decidió renunciar y empezó a manejar taxi, y ya después ahí se pensionó. Contrastando el trabajo de la época de él con la época actual, mi abuelo me contaba pues que ahorita el trabajo es más tecnología y mucho más automatizado, lo que hace que el trabajo sea más fácil. Entonces el mundo ahorita es mucho más moderno, y él cree pues que ahorita hay menos oportunidades debido a que exigen más estudios, y pues gente que no ha alcanzado a estudiar mucho como él lo hizo, pues se ven como limitados a adquirir un trabajo bueno como él en su época obtuvo. Bueno, continuando con el video de la entrevista de Gustavo Cuesta, el hombre de 73 años, vamos a hablar del impacto ambiental de su época. Bueno, el manejo de basuras en su época se depositaban simplemente en canecas, no se reciclaban ni se clasificaban las basuras como se hace hoy en día. Resulta que en su empresa los residuos plásticos se reutilizaban, eran enviados a un molino para que se recuperaran y volvieran a hacer el papel de materia prima. Mi abuelo más o menos me contaba que se recuperaba alrededor de un 30% de ese plástico sobrante, y pues con ese 30% se repetía el ciclo, es decir, que se depositaban otra vez en las máquinas y se volvía a reprocesar, es decir, que se volvían a insertar en el proceso de producción de los juguetes y envases plásticos. Esto fue una estrategia ambiental que destacó a esa empresa en esa época. En esa época y en su empresa y como él tal, no se realizaban campañas para el cuidado del medio ambiente porque no se veía necesario, no se pensaba en escasez como ahorita, pero pues se trataba de cuidar el agua, aunque en esa época él me contó que hubo racionamiento de energía durante el periodo del presidente Gaviria. El clima en esa época era regular, en el sentido de que habían etapas de lluvia y en etapas de verano. Y actualmente él dice que el clima está muy descontrolado debido a que hay calores muy fuertes o lluvias muy fuertes y de un momento a otro. O sea, no se puede predecir el clima. Me cuenta que en esta época hay mucha sobrepoblación y muchas invasiones, lo que ha causado mucho daño al ambiente.